multiplicaos. El Génesis dijo, creced y multiplicaos. La palabra creced significa transmutar y sublimar la energía sexual para crecer espiritualmente. La palabra multiplicaos se refiere a la reproducción de la especie humana. Existen dos clases de hijos mencionados por la Biblia, los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Son hijos de Dios aquellos que resultan de la magia sexual cuando no hay derrame seminal. Son hijos de los hombres aquellos que resultan del goce pasional con derrame del semen. Necesitamos engendrar hijos de Dios y luego luchar por su crecimiento espiritual. Educación de los hijos aprenden más con el ejemplo que con el precepto. Si queremos que nuestros hijos crezcan espiritualmente, debemos nosotros preocuparnos por nuestro propio crecimiento espiritual. No basta multiplicarnos, necesitamos también crecer espiritualmente. El pecado, nuestro resplandeciente dragón de sabiduría, tiene tres aspectos. Estos son, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es luz y vida, el Hijo es el agua y la sangre que manó del costado del Señor con la lanza de Longibus. El Espíritu Santo es el fuego de Pentecostés o fuego del Espíritu Santo, llamado por los indostaníes Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, fuego santo simbolizado por el oro. Se peca contra el Padre cuando decimos mentiras. Se peca contra el Hijo cuando odiamos a alguien. Se peca contra el Espíritu Santo cuando fornicamos, es decir, cuando derramamos el semen. El Padre es la verdad. El Hijo es amor. El Espíritu Santo es el fuego sexual. Instrucción: debemos enseñar a nuestros hijos a decir la verdad y nada más que la verdad. Debemos enseñar a nuestros hijos la ley del amor. Amor es ley, pero amor consciente. A la edad de 14 años debemos enseñar a nuestros hijos los misterios del sexo. Así, sobre este triple aspecto de santidad y perfección, nuestros hijos crecerán espiritualmente. Quien oriente a sus hijos por este triple aspecto de perfección, habrá puesto una base de acero para la felicidad de ellos. Empero es necesario enseñarles no solo con el precepto sino también con el ejemplo, debemos demostrar con hechos lo que predicamos. Profesión: la vida moderna exige que preparemos más intelectualmente a nuestros hijos. Es justo que ellos tengan una profesión para vivir. Necesitamos observar cuidadosamente las disposiciones vocacionales de nuestros hijos para orientarlos intelectualmente. Jamás debemos dejar un hijo o hija sin profesión. Todo ser humano necesita aprender alguna profesión para poder vivir. Es un crimen muy grave dejar a un hijo desamparado y sin profesión. Sobre las hijas, los tiempos modernos exigen que nuestras hijas reciban una sólida preparación espiritual intelectual. Es indispensable que las madres les enseñen a sus hijas los misterios del sexo, al cumplir estas la edad de 14 años. Es justo que ellas marchen por el triple sendero de verdad, amor y castidad. La mujer moderna debe tener una profesión para vivir. Es necesario que los padres y madres comprendan que sus hijas también necesitan crecer espiritualmente y multiplicarse con el matrimonio perfecto. Empero, hágase todo decentemente y con orden. Resulta absurdo que las hijas anden solas por las calles o en los parques, o en cines o bailes con el novio. Resulta que, como ellas todavía no han matado el ego animal, fácilmente se dejan seducir sexualmente y fracasan miserablemente. Las hijas deben siempre estar acompañadas por sus padres o familiares, nunca deben estar a solas con el novio. Los padres no deben estorbar nunca el matrimonio de las hijas. Empero, repito, hágase todo dentro de la ley y el orden. Es necesario reproducirnos con castidad y crecer espiritualmente. Ese es el camino del matrimonio perfecto. Capítulo 12. 2 rituales. Hay ciertos ritos tenebrosos que se conservan desde las épocas más lejanas de la historia. Las hechiceras de Tesalia celebraban ciertos rituales en sus cementerios o panteones para evocar las sombras de los fallecidos.
En el aniversario de sus muertos queridos concurrían ante las tumbas del cementerio y en medio de alaridos espantosos se pinchaban sus pechos para que manara sangre. Esta servía de vehículo a las sombras de los muertos para materializarse en el mundo físico. Homero, el gran iniciado, cuenta en la Odisea algo sobre un ritual celebrado con un hechicero en la isla de Calixto donde reinaba la cruel diosa Circe. El sacerdote degolló una res entre un foso llenándose este de sangre. El sacerdote invocó al adivino de Tebas. Cuenta Homero que este acudió al llamado y se pudo materializar totalmente gracias a la sangre. El adivino de Tebas platicó personalmente con Ulises y le pronosticó muchas cosas. El sabio autor de Zaratustra dijo: escribe con sangre y aprenderás que la sangre es espíritu. Goethe exclamaba a través de su Mefistófeles diciendo: este es un fluido muy peculiar. La última cena. La última cena es una ceremonia mágica de inmenso poder. Algo muy similar a la arcaica ceremonia de la hermandad de la sangre. La tradición de esta hermandad dice que si 2 o más personas mezclan su sangre entre una copa y luego beben de ella, quedan hermanados eternamente por la sangre. Los vehículos astrales de estas personas se asocian entonces íntimamente para toda la eternidad. El pueblo hebreo atribuye a la sangre características de un tipo muy especial. La última cena fue una ceremonia de sangre. Los apóstoles trajeron cada uno entre su copa gotas de su propia sangre y vaciaron estas gotas entre el cáliz del Cristo Jesús. En ese cáliz el adorable había echado también su sangre real. Así, entre el Santo Grial, se mezcló la sangre del Cristo Jesús con la sangre de sus discípulos. Cuenta la tradición que Jesús también les dio a comer a sus discípulos partículas infinitesimales de su propia carne. Y tomando el pan, habiendo dado gracias, lo partió, y les dio diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Asimismo también el vaso, después que hubo cenado diciendo: este pacto es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Así se firmó el pacto. Todo pacto se firma con sangre. El astral del Cristo Jesús quedó asociado, unido a sus discípulos y a toda la humanidad, por el pacto de sangre. El adorable es el Salvador del mundo. Esta ceremonia de sangre es tan antigua como el infinito. Todos los grandes avataras la han verificado desde los antiguos tiempos. El gran señor de la Atlántida también realizó la última cena con sus discípulos. Esta ceremonia de sangre no fue improvisada por el Divino Maestro. Esta es una ceremonia arcaica, antiquísima, la ceremonia de sangre de los grandes avataras. Toda unción gnóstica, sea cualquiera el culto o creencia, secta o religión, está asociada, unida íntimamente a la última cena del adorable, por el pacto de sangre. La Santa Iglesia Gnóstica Cristiana Primitiva, a la cual nosotros tenemos la dicha de pertenecer, conserva en secreto los rituales primitivos que usaron los apóstoles. Estos fueron los rituales de los cristianos que se reunieron en las catacumbas de Roma durante la época del César Nerón. Estos son los rituales de los esenios, casta humilde de grandes iniciados entre los que se contaba el Cristo Jesús. Estos son los rituales primitivos de los antiguos cristianos. Estos rituales tienen el poder. En ellos se halla contenida toda nuestra ciencia secreta del gran arcano. Cuando ritualizamos, vocalizamos ciertos mantras que tienen el poder de sublimar la energía sexual hasta el corazón. En el templo corazón vive el Cristo interno. Cuando las energías sexuales se subliman al corazón, tienen entonces la inmensa dicha de mezclarse con las fuerzas del Cristo interno, para poder entrar en los mundos superiores. Nuestros rituales se repiten en todos los 7 grandes planos cósmicos. La ceremonia ritual establece un canal secreto desde la región física, pasando por todos los 7 grandes planos, hasta el mundo del logos solar. Los átomos crísticos del logos solar descienden por ese canal y entonces se acumulan en el pan y en el vino. Así es como realmente el pan y el vino, por obra de la transubstanciación, se convierten en la carne y en la sangre del Cristo. Al comer el pan y al beber el vino,
los átomos crísticos se difunden por todo nuestro organismo y pasan a los cuerpos internos para despertarnos los poderes de la naturaleza solar. Los apóstoles bebieron sangre del Cristo y comieron carne del Cristo. Las fuerzas sexuales y el ritual. En la zarza de Horeb, del Dr. Adoum, mago jefa, hemos hallado una descripción de la misa negra de la época medieval. El Dr. Adoum transcribe el párrafo tomado de la obra de Huysmans. Es tan interesante esta descripción, que nosotros no podemos dejar de hacerla conocer a nuestros lectores. Veamos, por regla general oficiaba un sacerdote. Se desnudaba por completo, poniéndose después una casulla ordinaria. Sobre el altar se hallaba tendida una mujer desnuda, usualmente la demandatriz. Dos mujeres desnudas hacían de monaguillos, a veces se empleaban adolescentes las cuales habían de estar desnudas necesariamente. Los que asistían al acto se vestían o desnudaban según el capricho del momento. El sacerdote llevaba a cabo todos los ejercicios del ritual, y los asistentes acompañaban esta representación con cualquier gesto obsceno. La atmósfera se cargaba más y más, el ambiente se hacía fluídico en grado sumo. Todo concurría a ello, por cierto, el silencio, la oscuridad y el recogimiento. El fluido era atractivo, es decir, ponía a los asistentes en contacto con los elementales. Si durante esta ceremonia la mujer tendida sobre el altar concentraba su pensamiento en un deseo, no era raro que se produjese una transmisión absolutamente real, transmisión que convertía a aquel que era objeto de ella, en verdadera obsesión. El fin se había conseguido. Aquel día o durante los días siguientes se observaba la realización del fenómeno y se le atribuía a la bondad de Satanás. Sin embargo, este ambiente fluídico tenía siempre un inconveniente, exasperar los nervios, y se producía en algún miembro de la asamblea una crisis histérica que a veces llegaba a ser colectiva. No era raro ver en un momento dado a las mujeres enloquecidas arrancándose los vestidos y a los hombres entregarse a gestos desordenados. Pronto incluso caían 2 o 3 mujeres al suelo presas de violentas convulsiones. Eran simples médiums que entraban en trance. Se decía que estaban poseídas, y todos se mostraban satisfechos. Hasta aquí el relato de Huysmans transcrito por el Dr. Adoum. Por este relato podemos darnos cuenta de cómo se ha abusado de los rituales y de las fuerzas sexuales para actos de terrible maldad. Es claro que durante un ritual de estos, el estado de superexcitación nerviosa de tipo absolutamente sexual y pasionario, determina violentamente cierto género de fuerza mental saturada de energía creadora. El resultado de semejante ritual es el fenómeno mágico. Todo ritual se halla relacionado con la sangre y con el semen. El ritual es una espada de 2 filos. A los puros y virtuosos los defiende y les da vida. A los tenebrosos e impuros los hiere y destruye. El ritual es más poderoso que la dinamita y que el cuchillo. En el ritual se manejan las fuerzas nucleares. La energía atómica es una dádiva de Dios. Lo mismo puede sanar que matar. Todo templo dentro del cual se celebre la santa unción gnóstica es, de hecho y por ese motivo, una planta de energía atómica. En la Atlántida los magos negros utilizaban también rituales semejantes, combinados con las fuerzas sexuales. El resultado de aquellos abusos fue el hundimiento de aquel continente que llegó a un altísimo grado de civilización. Las fuerzas sexuales se hallan íntimamente relacionadas con los 4 elementos de la naturaleza. Todo ritual negro, toda misa negra, tiene sus coordenadas fatales en la naturaleza. Ahora nos explicamos cuáles fueron las causas del hundimiento de la Atlántida. La fuerza sexual es como la electricidad. Se halla difundida por todas partes. Es una fuerza que reside en los electrones. Esa fuerza fluye en el núcleo de cada átomo, y en el centro de cada nebulosa. Sin esa fuerza no existirían los mundos del espacio infinito. Esa es la energía creadora del tercer logos. Con esa fuerza trabajan los magos blancos y los magos negros. Los magos blancos trabajan con los rituales blancos. Los magos negros con los rituales negros.
La última cena del adorable Salvador del mundo tiene una tradición arcaica y antiquísima que se pierde